Buenas noches a todos. Debido a la situación diferente que hemos vivido en este ciclo escolar, la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Cristóbal Colón tiene el gusto de presentar su primer plática en su nueva modalidad, la cual estará a cargo del doctor Edgar Guadarrama, quien actualmente trabaja en un hospital de COVID en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Agradecemos al doctor que venga a compartir sus experiencias. Buenas noches. Agradezco a todos la atención y la asistencia a esta charla, principalmente la sesión de padres de familia de la Escuela Cristóbal Colón de la Salle, en la cual vamos a tocar un tema que en la actualidad está en mucho auge, que es el coronavirus. Me voy a presentar con todos ustedes. Mi nombre es Edgar Guadarrama Granados. Yo soy originario de la Ciudad de México y residente del estado de Chiapas desde el año 2007. Estudié la carrera de médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Realicé la especialidad de pediatría en el Hospital Juárez de México de la Secretaría de Salud y la subespecialidad en medicina crítica pediátrica en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Soy jefe de la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza y también estoy adscrito a la unidad de terapia intensiva del Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Fui jefe de enseñanza del Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza del 2018 hasta el 2020, cargo que dejé cuando me fui a la dirección general de la Clínica Pediátrica de Atención Respiratoria COVID-19 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de mayo al mes anterior de noviembre del 2020. También actualmente desempeño el cargo de vocal general de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica y vocal sureste del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, sección Terapia Intensiva, y actualmente presidente del Colegio de Pediatría Estatal de Chiapas. Bueno, los objetivos de esta charla se resumen en estas 4 interrogantes. ¿Qué es el COVID-19? ¿Cómo se transmite este virus? ¿Cómo se puede evitar la transmisión de este virus? Y cómo saber si tengo COVID-19 y qué es lo que debo de hacer. Ya entrados en el tema, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el coronavirus. Los seres humanos no somos ajenos al contacto del coronavirus. Desde la década de 1960 se conocen 4 formas infectantes del coronavirus, que básicamente son el alfa coronavirus 229E, el alfa coronavirus NL63, el beta coronavirus OC47 y el beta coronavirus HKU1, los cuales son causantes del 30% de los resfriados que vemos de manera común en temporadas invernales. Sin embargo, a inicios de siglo se conoció una epidemia de un virus inusual que provocaba una infección respiratoria con una mortalidad muy alta y que se conoció como SARS-CoV en aquel momento, o sea, síndrome de dificultad respiratoria asociado al coronavirus 1, que esto fue a principios del siglo, y posteriormente una epidemia de otro coronavirus en el Medio Oriente, también con una mortalidad muy elevada, hacia los años de 2012, que se conoció como MERS. Y actualmente el que conocemos como SARS-CoV-2, esto por su origen igual en el Oriente, principalmente en China, en la ciudad de Wuhan, y que era de un mismo tipo de coronavirus, pero que era el segundo que se presentaba en esa región, por eso fue denominado de esa manera. A la fecha, los casos en nuestro país son un total de 1.217.126 casos totales. Esto es al corte del viernes 11 de diciembre, con desafortunadamente 112.326 defunciones asociadas a este virus. Para fines prácticos, en Latinoamérica representa, más bien el continente americano, representa el primer lugar a nivel mundial de casos reportados acumulados hasta la fecha. En nuestro país tenemos que hay estados como Chiapas o Veracruz en los cuales ya se cuenta con el famoso semáforo verde. Esto es en función al número de camas ocupadas, y tenemos muchos estados que, si bien ya toda la República había pasado a un señalamiento naranja por el número de casos que se presentaba, hay muchos estados que regresaron a cifras rojas, ¿no? Principalmente Sonora, Baja California Sur y Tabasco. A diario nos presentan gráficas en los diferentes informes que dan, pero ¿qué traducen estas gráficas? Esta es el número de pacientes confirmados, los que están en color café clarito.
Y en cuanto a pacientes confirmados, vemos que hacia la semana epidemiológica entre la 26 y la 30 alcanzó un pico máximo de estos casos y posteriormente empezaron a disminuir. Sin embargo, a partir de la semana epidemiológica 46 y hasta la semana 48, que es la que actualmente cierra, este número de casos empezó a aumentar nuevamente, lo cual pues nos da que la enfermedad está siendo otra vez muy transmitida a través de toda la población, lo cual obliga a que se ocupen un gran número de camas hospitalarias y que consecuentemente, como vemos en esta gráfica, nuevamente empieza a aumentar la mortalidad. Aquí si nos damos cuenta, igual hacia la semana epidemiológica de la 26 a la 30, se alcanzó un pico máximo de defunciones. Ahora en la semana 48 no tenemos un aumento tan drástico de las defunciones en comparación al número de casos, pero eso es por un factor muy importante y el principal, el factor humano. Nuestros médicos, nuestras enfermeras han aprendido a convivir mejor con la enfermedad, han aprendido a manejarla de una mejor manera y esto repercute en que haya un menor número de defunciones. Esto se asocia también a una mayor conciencia de la población a tratar de mitigar las maneras de contagiarse, pero sobre todo a recibir atención de manera oportuna. Esto es muy importante, esto debe de quedar claro en la población, de que cuando un paciente tiene síntomas sospechosos de coronavirus, debe de acudir a su unidad médica lo más pronto posible para recibir el diagnóstico y la atención adecuadas. Algo que nos provocó muchos problemas a todos los médicos para la atención de esta enfermedad fue un fenómeno en el cual pues la gente temerosa de recibir el diagnóstico o sobre todo el confinamiento, la intubación y todas las demás cosas alrededor de este virus, decían, no, es que yo no voy porque no quiero que me diagnostiquen el coronavirus o no quiero que me internen. Entonces acudían a las unidades médicas en etapas ya muy tardías y a los médicos no nos queda otro remedio más que recurrir a la intubación y a la ventilación mecánica, y pues obviamente en estos casos era más difícil sacar adelante a los pacientes. En la actualidad, como acuden de una manera más prematura, entonces nos brindan la oportunidad de dar un tratamiento que tiene mejores resultados y esto, como se ve en la gráfica, ha repercutido en una disminución de la mortalidad, aun cuando los picos de contagio de la enfermedad se encuentran altos nuevamente. Bueno, en la Ciudad de México, que reportaron del 7 al 13 de diciembre, o sea, la fecha del día de hoy, la Ciudad de México se encuentra en un semáforo naranja al límite. Esta denominación, yo no sé de dónde la tomaron. Los colores deben de ser muy claros, rojo, naranja, amarillo, verde. No hay una subclasificación de estos colores. Entonces, en la Ciudad de México tenemos que estar haciéndole caso más bien a la etiqueta de límite que está en color rojo. Hay una delgada línea, una situación muy frágil de manejo que es entre la apertura económica o el cuidado sanitario. Para los gobiernos de cualquier estado, de cualquier país, incluso hablando a nivel mundial, ha sido muy difícil manejar la situación económica por la contingencia, pero desde el punto de vista sanitario no nos queda más que a nosotros, población, ser lo suficientemente conscientes para saber que si yo realizo actividades no esenciales en una semáforo naranja límite, el riesgo para mí o para mi familia aumenta. La transmisión del coronavirus se ha dado una amplia difusión a través de diferentes medios, en la cual pues ya sabemos que una persona infectada transmite a otra a través de gotitas de saliva que se expulsan al toser y estornudar o al entrar en contacto o estrechar la mano con otra persona que esté enferma o al tocar un objeto o superficies contaminadas con el virus. Con el tiempo hemos aprendido otras cosas acerca de la posibilidad de transmisión y ya sabemos que en la actualidad si yo permanezco mucho tiempo con una persona infectada en una misma habitación, sin cubrebocas, sin una ventilación adecuada, incrementan mis posibilidades de contagiarme del virus. Y un ejemplo muy claro es qué pasa, porque también se ha hablado mucho de las personas asintomáticas. Bueno, si yo permanezco más de 4 horas en una habitación sin una ventilación adecuada, sin uso de cubrebocas, con una persona que es portadora asintomática de la enfermedad, me voy a contagiar. Entonces debo tener mucho cuidado
en realizar este tipo de actividades que pueden resultar de riesgo. Y les vamos a plantear una situación que es hipotética, pero que a final de cuentas hace una compilación de todos los eventos que ocurrían alrededor de los contagios de coronavirus y que como director de la Clínica Pediátrica de Atención Respiratoria me tocó ver. Haciendo un pequeño paréntesis, yo les puedo decir que de todos los pacientes que atendimos en la clínica pediátrica, hay un dato que nos debe de preocupar. El 100% de los niños que se contagiaron de coronavirus y que requirieron de atención en la clínica eran pacientes que tenían un contacto positivo o sospechoso dentro del domicilio. Cuando el contacto sospechoso o positivo se trata de una papá, de una mamá o de un papá, se entiende que el paciente pueda salir contagiado, pero muchos de estos contactos, aproximadamente el 30 o 40%, resultaron contactos como el tío, el abuelito, el primo, la prima, personas que si bien forman parte del núcleo familiar, no debían haber estado en un contacto tan estrecho con el paciente y sin embargo lo estuvieron y lo contagiaron. Entonces los protocolos de aislamiento dentro del domicilio no se están llevando de manera adecuada. Prueba de ello es que el 100% de los pacientes que atendimos en la clínica fueron contagiados por un contacto ya conocido portador del virus. No sé cómo estén en otros hospitales, no sé cómo estén en otras unidades acerca de la atención en cuanto a pacientes pediátricos, pero esto va muy relacionado con las cifras que reportan ya en algunos otros países, en las cuales, por ejemplo, en Wuhan, China, en un reporte emitido en el mes de mayo de este mismo año, reportaban que hasta un 90% de los casos de pacientes pediátricos eran contactos intradomiciliarios. Bueno, retomando el ejemplo que les quiero presentar, vamos a suponer que en el caso 1, el niño número 1, es un paciente que por algún motivo entró en contacto con el coronavirus, ya habíamos mencionado, con un caso intradomiciliario y presenta fiebre, se despierta con fiebre. El paciente quiere ir a la escuela, les recalco, es una situación hipotética, es algo que no ha ocurrido porque las escuelas todavía no están abiertas, pero que nos debe de poner en alerta ante la posible reapertura de las actividades escolares. Niño 1 que despierta con fiebre, quiere ir a la escuela y en la casa el papá o la mamá le da una dosis de paracetamol para que pueda ir a la escuela y ya en la tarde lo va a llevar con el pediatra. Entonces, con la dosis de paracetamol, el paciente brinca el filtro escolar y ya les había dicho, si un paciente asintomático con 4 horas de convivencia dentro de una habitación va a resultar con la posibilidad de contagiarnos, en este caso un paciente con síntomas y el síntoma es la fiebre, en 30 minutos va a contagiar a todos los que están en esa habitación. Entonces el niño 2, la niña 3, la niña 4 y el niño 5 que estuvieron toda la mañana en la misma aula que el niño 1, van a resultar contagiados y van a regresar a su domicilio. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver qué sigue con esta historia. Pues resulta que el niño 2 tiene un hermano de 8 años de edad portador de leucemia. El hermanito se va a enfermar y es hospitalizado con alto riesgo de complicaciones y alto riesgo de muerte por el coronavirus. El papá y la mamá permanecen asintomáticos. Niña 3 tiene en su domicilio a una abuelita de 85 años de edad, diabética e hipertensa, que se contagia y desafortunadamente fallece a los 3 días en la clínica COVID por coronavirus por el contagio de esta enfermedad. Los papás, independientemente de la actividad a la que se dediquen, el papá resulta enfermo y tiene que estar en su casa confinado por 2 semanas por el coronavirus. La niña 4 resulta asintomática y acude el día sábado a conocido restaurante de comida rápida donde venden hamburguesas y pese a los filtros sanitarios, como es asintomática y al uso de cubrebocas, pues la niña entra al restaurante. Permanece 90 minutos en el área común de juegos en contacto con 5 niños más y ahí empieza nuevamente la historia. Habíamos dicho que en el caso de los pacientes asintomáticos no son tan contagiosos como un paciente que sí presenta síntomas, pero de cualquier modo conservan la capacidad de diseminar la enfermedad y de esos 5 niños que estuvieron en contacto con la niña 4, por lo menos 2 o 3 van a salir contagiados y se va a repetir la historia de acarreo del virus a los domicilios de otros pacientes. Y el niño 5 de nuestra escuela, que habíamos recordado entró en contacto,
pues es un portador de enfermedad renal crónica y se enferma de coronavirus y a los 7 días desafortunadamente fallece por el coronavirus y complicaciones derivadas de su problema renal y del mismo coronavirus. El papá, que es taxista, a los 10 días después de fallecido el niño, 10 días después manifiesta la enfermedad, pero mientras tanto se mantuvo trabajando e imagínense la cantidad de pasajeros que pudo haber contagiado. Como les repito, esta es una situación hipotética, pero esta es una situación que puede llegar a ocurrir si no tomamos la conciencia de que cortar la cadena de transmisión está en las manos y en el sentido común de todos. ¿Qué medidas de prevención debo tomar para evitar la diseminación del coronavirus? Esto es un punto muy importante y es un punto que quiero recalcar en la plática. En la BBC publicaron una teoría o un modelo de lucha contra el coronavirus que le llaman ellos el modelo del queso suizo. Los quesos suizos no son imperfectos, tienen diferentes perforaciones, diferentes vulnerabilidades que por sí solos los vuelven ineficaces como una barrera de protección contra el coronavirus. Pero ¿qué pasa en este modelo si yo sobrepongo una serie de rebanadas de este queso suizo? Pues resulta que la barrera de protección se va a volver cada vez más y más eficaz contra la transmisión del coronavirus. Y este tipo de barreras las dividen en dos grandes grupos: las responsabilidades personales y las responsabilidades compartidas, de las que vamos a hablar a continuación. Las responsabilidades personales, como su nombre lo indica, dependen solo de una persona, de uno mismo. La distancia física es muy importante, sobre todo cuando estamos en sitios públicos y cuando convivimos con personas que habitualmente no tengo dentro de mi domicilio. Habíamos dicho que el coronavirus se transmite por la expulsión de gotitas de saliva al momento de hablar, al momento de reírse, al momento de toser y al momento de estornudar. Obviamente, entre más energía se imponga a la salida de esa partícula de saliva, como es al momento de toser o al momento de estornudar, la partícula va a permanecer más tiempo en el medio ambiente y va a alcanzar una mayor distancia. Eso quiere decir que entre más distancia guarde yo de otras personas, más me voy a proteger. La higiene de manos es muy importante. Ningún alcohol gel sustituye la higiene de manos. Y si yo tengo al alcance un lavamanos, va a ser la mejor manera de tener limpias mis manos y evitar que, si soy portador del virus por haber tocado un objeto, por ejemplo, un pasamanos, una cerradura de una puerta, o haber saludado de mano a alguien, este virus yo mismo lo acarree a mi cara, a mis vías respiratorias, y resulte yo contagiado. Si no tengo cerca de mí un lavamanos, el alcohol gel es un buen sustituto. Y esta es una buena idea para las escuelas, el tener o implementar lavamanos a la entrada de las mismas y condicionar el ingreso a las instalaciones hasta que el individuo haga un buen lavado de manos. Y desde luego aquí va a ser una responsabilidad de todos, de papás, de grupos de alumnos, incluso, no sé, de organizar un concurso dentro de los salones de quién realiza el mejor cartel de lavado de manos para tenerlo al alcance y a la vista en estos sitios de lavado de manos. Y el momento de estornudar o toser, tengo que realizar la maniobra de etiqueta, que es cubrir mi rostro con la parte interna del codo para evitar que las partículas salgan expulsadas de mi boca a una mayor distancia. El uso de mascarillas se tiene que volver algo rutinario dentro de nuestras actividades diarias. Es lo que se llama el regreso a una nueva normalidad. Hay que evitar tocarnos la cara bajo cualquier pretexto y limitar el tiempo en los espacios muy concurridos. Y unos puntos o unas rebanadas que yo adicionaría a las responsabilidades personales es evitar salir de la casa, evitar acudir a los centros de alta concentración o a los lugares públicos. Ir al cine en este momento no es prioridad. Ir a recibir una consulta médica sí es prioridad. Salir a comprar víveres y salir a comprar lo indispensable para la limpieza del hogar sí es prioridad. Salir a comprar el regalo para el intercambio, salir a comprarme ropa nueva para la fiesta de fin de año, no es prioridad. Entonces hay que evitar salir de la casa a la mínima provocación. Hay que evitar las reuniones con personas que no conviven habitualmente en nuestro domicilio. Podemos dejar para una mejor fecha el abrazo de fin de año, la posada de la oficina,
Cualquier tipo de convivencia no es indispensable en esos momentos si es que queremos en los siguientes años pasar una Navidad con nuestros seres queridos. Si solo son seres, es decir, si no los queremos, pues reunámonos y a ver qué pasa. Pero lo más recomendable es evitar estas situaciones y evitar los desplazamientos a otras ciudades. Si yo estoy en una ciudad en semáforo rojo-naranja y voy a ir a visitar a mis familiares en Veracruz que están en verde, pues qué mal plan, porque yo mismo puedo ser portador del virus a otro lugar en donde no es tan frecuente el virus. Y si yo estoy en una ciudad de semáforo verde y me voy a ir a desplazar a una ciudad que esté en semáforo amarillo, naranja o rojo, pues qué inconsciencia, porque voy a ir a meterme a la boca del lobo. Entonces, debo de evitar el desplazamiento a otras ciudades. Y luego vienen las responsabilidades compartidas, que son las que surgen a partir de autoridades municipales, de autoridades gubernamentales, de autoridades escolares, en las cuales incluyen los mensajes gubernamentales, la ayuda financiera, las pruebas y seguimientos, situaciones que ya no están tan en mi mano entre comillas. El tener una ventilación y filtros de aire adecuados, pero señalé en un círculo rojo a dos que sí están a mi alcance. Las cuarentenas y los aislamientos. Independientemente de los mensajes que emitan las autoridades en salud o las autoridades gubernamentales, yo debo ser lo suficientemente consciente para tener la capacidad de que si sé que soy portador de la enfermedad o pertenezco a algún grupo de riesgo, aislarme y guardar la cuarentena adecuada. Y el uso de vacunas. Tristemente ya he escuchado y he leído en redes sociales la posición de muchas personas acerca de las vacunas, que si es buena, que si no es buena, que por qué primero a los médicos y a los más viejitos, que por qué no se vacuna a los niños. La verdad yo revisé la estrategia y a mí me parece una estrategia buena y al mismo tiempo ambiciosa. Las autoridades en salud hablan de una cobertura en 2 años del 80% y les voy a decir por qué se me hace ambicioso. Tenemos vacunas documentadas en la Cartilla Nacional de Salud, en las cuales pese a tener muchos años vacunando con las mismas, no tenemos una cobertura ni del 60% de la población meta. Entonces, hablar de una cobertura del 80% para coronavirus en 2 años, la verdad ojalá y se cumpla porque es un proyecto bastante ambicioso. En influenza íbamos con buenas cifras, pero luego empezaron los mitos de que no, es que esa vacuna nos va a afectar, es que a mí me da un gripón cada que me ponen la vacuna de influenza, y eso hizo que el alcance y las cifras de vacuna de influenza de 2009 a la fecha, o sea que ya llevamos 11 años, cayeran estas cifras. Entonces, yo la verdad sí espero que en 2 años se pueda alcanzar la meta que plantea el gobierno federal. Bueno, ¿cómo sé? ¿Cómo me doy cuenta que yo tengo el nuevo coronavirus? Ya se han hablado mucho de cuáles son los síntomas principales y la definición operativa, es decir, la descripción de la enfermedad, ha ido cambiando mucho también en las diferentes semanas epidemiológicas. En la actualidad, si tú presentas fiebre, si tienes tos o estornudos, malestar general o dolor de cabeza, o tienes dificultad para respirar en los casos más graves, son síntomas de coronavirus asociados a síntomas menores, como pueden ser dolor muscular, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Si tienes dos o más de estos síntomas, acude de inmediato a la unidad de salud y desde luego reconocer cuál es el medio de contagio. En pocos casos hemos encontrado a gentes que llegan enfermos y les confirmaron la enfermedad, que dicen, no, es que yo no he salido, yo me lo he pasado haciendo home office, yo me cuido mucho al momento de salir, salgo para lo estrictamente necesario. Pues sí, pero por ahí no falta de alguien que de repente salió a la calle y se le olvidó el cubrebocas dentro de su casa, que le dio por reunirse con los amigos porque ya los extrañaba mucho, que dijo, no, mamá, voy a jugar videojuegos con mis amigos, al fin nada más son 5 y todos se están cuidando, y por ahí siempre hay la filtración de una posibilidad de contagio. Entonces, eso es muy importante también reconocer estas situaciones en las cuales me pude haber contagiado. Y si tengo o más de estos síntomas, acudir a la unidad. Y bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? En caso de tener estos síntomas, que créanme, es muy difícil de distinguir de cualquier otra enfermedad respiratoria. A nosotros como médicos nos toma el hacer una revisión clínica y un interrogatorio exhaustivo
además de la prueba de laboratorio, para decirte si sí o si no tienes coronavirus. Si tú como paciente me ayudas diciéndome, ¿sabe qué, doctor? La verdad es que sí, me reuní, uno de mis amigos estaba tosiendo mucho, yo mismo anduve en el microbús, no usé cubrebocas, me estuve tocando la cara, entonces me facilitas como médico el poder distinguir la enfermedad. Pero con los puros síntomas o la revisión clínica, tenemos que hacer la prueba para que yo te pueda decir si es o no es coronavirus. Entonces hay que acudir a la revisión médica y por favor eviten tomar medicamentos por su cuenta. Que si a la vecina, que si a la comadre le resultó muy bien el tomar el jarabe de ajo, el tomar cualquier remedio, ese es problema de ellos. No expongan su vida, no expongan su salud a remedios caseros, mejor acudan con un profesional que les pueda dar la orientación adecuada para el tratamiento. Hay que limitar el contacto cuando yo tengo ya los síntomas con otras personas, incluyendo las que están dentro de mi domicilio y desde luego evitar factores de riesgo. Miren, la nueva normalidad incluye una modificación a los hábitos que ya nos venía enseñando influenza, pero que se nos olvidó. El no estar saludando de mano a cualquier persona, el no estar saludando de beso a cualquier persona. Todo este tipo de cosas tenemos que retomarlas y sobre todo si en este momento o en el momento en el que yo me sienta con los síntomas, evitarlos a toda costa. Estas son las medidas no farmacológicas más eficaces para detener la transmisión y para evitar contagiar a otras personas dentro o fuera de mi domicilio. Esto es muy importante, vamos a hablar un poco acerca de los mitos y realidades alrededor del coronavirus. ¿La vacuna contra influenza protege contra el coronavirus? No, pero es adecuado ponérsela, porque imagínense, el padecer coronavirus no me evita que en un determinado momento yo me pueda contagiar también de influenza, entonces debo de estar vacunado para evitar padecer las dos enfermedades al mismo tiempo e incrementar mis factores de riesgo. ¿El nuevo coronavirus solo afecta a personas mayores? Tampoco. Las personas adultas mayores, por lo que habíamos visto en la epidemia en Europa, eran las más afectadas y las que tenían un mayor riesgo de mortalidad. También son las personas mayores las que más padecen de diabetes y de hipertensión, que son comorbilidades, es decir, enfermedades asociadas que pueden incrementar el riesgo de morir por el coronavirus. Sin embargo, lo que hemos visto aquí en México es que personas muy jóvenes también han muerto por el coronavirus, niños han muerto por el coronavirus, recién nacidos han muerto por el coronavirus, y si ustedes entran y tienen la curiosidad de revisar las cifras estadísticas de la Secretaría de Salud, el mayor grupo de riesgo para morir por coronavirus se encuentra entre los 40 y 50 años de edad. Esos no son adultos mayores, esos son personas jóvenes en etapa productiva. Bueno, a lo mejor digo jóvenes porque yo estoy en ese grupo de edad, pero no son tan grandes como para pensar que se puedan morir por el coronavirus. Sin embargo, en nuestro México es el grupo que más muertes ha presentado, entonces hay que tener cuidado. ¿Se puede contagiar el nuevo coronavirus al recibir un paquete de China? El virus no es tan resistente y como les decía al principio de la plática, China es la menor preocupación a nivel mundial. Ahora es el continente americano el que ocupa el primer lugar en las cifras de contagio y de casos acumulados de coronavirus. Pero no se transmite por el envío o la recepción de paquetes. Nuestras mascotas pueden contagiarse del coronavirus. Se ha documentado el contagio de coronavirus a algunos animales domésticos, principalmente gatos, también algunos perros, pero no se ha demostrado que esos lo puedan transmitir al ser humano. Sin embargo, cada cosa en su lugar. Las mascotitas, en cualquier circunstancia, deben de ocupar su lugar y debemos de tener una buena higiene y un buen cuidado hacia nuestras mascotas, de una buena vacunación, una buena alimentación y desparasitación, para evitar que ellos nos transmitan otro tipo de enfermedades. ¿Los antibióticos pueden prevenir y tratar el nuevo coronavirus? Los antibióticos no previenen ni tratan ningún virus. Se ha hecho ensayos y se habló mucho de algunos medicamentos como la citromicina o la ivermectina, que estrictamente hablando son el primero un antibiótico y el segundo un antiparasitario, pero no hay nada documentado. Incluso los famosos antivirales que se estuvieron utilizando, como el Redensivir, que es un medicamento que usualmente se utiliza para el ébola, no han demostrado una eficacia al 100%. Como les decía al principio, todo depende de la etapa en la que se encuentra la enfermedad y de qué tan oportuna sea la atención médica que se recibe.
Hubo pacientes con la capacidad económica para conseguir Redemsivir o Tolisizumab, sin embargo lo conseguían cuando estaban en etapas muy avanzadas de la enfermedad y a pesar de recibir el tratamiento fallecían. Esto no es culpa del medicamento o de que no sea eficaz, esto es consecuencia de que no llegaron a una etapa adecuada en la cual podía tener una mayor eficacia cualquiera de estos medicamentos que yo les menciono. El ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus. Miren, realmente ningún remedio casero es eficaz contra el coronavirus. Los remedios caseros y los remedios que no tienen ningún fundamento científico, incluyendo el dióxido de cloro, el cual no es recomendable utilizar, solo generan una falsa sensación de seguridad y los exponen a una posibilidad más alta del contagio por el coronavirus. Entonces, debemos de evitar a toda costa los remedios caseros. Vuelvo a tocar el tema. Si a la comadre, si a la vecina le resultó eficaz, es su problema. Nosotros debemos de ser conscientes y sobre todo recurrir a personas expertas y conocedoras del tema para que me digan que una recomendación, sobre todo que va a afectar a mi salud y a mi vida y a la de mis seres queridos, es eficaz o no. ¿Enjuagarse la nariz con soluciones salinas o hacer gárgaras pueden prevenir el contagio del coronavirus? Definitivamente no. Como les digo, la mejor manera de prevenir el coronavirus o lo más eficaz es guardar la sana distancia, utilizar cubrebocas y concurrir a sitios de mucha afluencia de gente lo menos posible. El ambiente escolar, y aquí es un tema muy interesante, tiene que ser un lugar sano, un lugar en el cual yo acuda sin la mayor preocupación. Y aquí requiere de una participación compartida de autoridades escolares y padres de familias. Es decir, aquí involucra directamente a la Asociación de Padres de Familia. ¿Qué se tiene que hacer? Reforzar los filtros escolares, difundir la información de manera adecuada e información que sea fidedigna y que sea de buena fuente. Aquí, simplemente con esta plática, la Asociación de Padres de Familia está poniendo un granito muy importante porque se está difundiendo una información adecuada. Y créanme, yo agradezco muchísimo esta invitación a la Asociación de Padres de Familia para poder compartirles lo poquito o mucho que hemos aprendido a través de todos estos meses. La epidemia es una situación muy grave, es una situación que está afectando a todo el mundo y poner un granito de arena siempre va a ser satisfactorio para un servidor el poder asesorarlos y apoyarlos en esta situación. Y tenemos que implementar cambios hacia una nueva normalidad, cambios de seguridad al arribo de la casa, cambios de seguridad al momento de salir a sitios públicos. A través del correo electrónico voy a compartir un par de documentos que de cualquier modo están disponibles en la Secretaría de Salud, a la Asociación de Padres de Familia, para que hagan una difusión hacia todos ustedes y puedan consultar esos materiales. Son breves, pero tienen información muy importante acerca de cómo implementar todos estos cambios. Los padres de familia que sean médicos saben perfectamente bien de qué estamos hablando, saben que durante años hemos combatido con otro tipo de gérmenes que incluso son más peligrosos que el coronavirus, pero también saben que hemos implementado medidas adecuadas para mantener a la población segura y a nuestras familias seguras, evitando que estos gérmenes salgan de los hospitales. Pero tenemos que seguir y no bajar la guardia. Y en cuanto a los filtros escolares, pues bueno, estas son sugerencias. Escuchaba yo en días anteriores que el secretario de Educación Pública mencionó que ya existían protocolos hacia dentro de las escuelas. Me di a la tarea de revisar a la página de la Secretaría de Salud y la verdad es que no encontré ningún material relacionado con estos protocolos. No chequé la página de la Secretaría de Educación Pública, probablemente ahí se encuentren, pero la Secretaría de Salud no ha emitido ningún documento o ningún protocolo. Pero lo que yo les puedo decir, lo que hemos aprendido a través de la epidemia, lo resumo en esas recomendaciones. Esto es una sugerencia, no está publicado en ningún lado, insisto, pero es una sugerencia que parte de situaciones que hemos vivido. Punto número 1. Los días lunes, recopilar información acerca de los síntomas y de actividades de riesgo que hayan tenido los alumnos durante el fin de semana y en un común criterio y en un común acuerdo que se haga entre autoridades escolares y la Asociación de Padres de Familia, reservarse el derecho de admisión de los niños
que hayan tenido alguna de estas situaciones. De no ser así, tener un criterio o tener un algoritmo en el cual pues se puede emitir recomendaciones para limitar el contagio dentro de las instalaciones. Desde luego que si un alumno se presenta con síntomas a las instalaciones escolares, la mejor recomendación es que ese día acuda mejor a una revisión con su pediatra de cabecera, con su médico de cabecera, y el médico sea quien dictamine qué tan riesgoso o qué tan no riesgoso es acudir a la escuela. Hay casos de pacientes que tenemos con problemas de alergias que pueden llegar con un escurrimiento nasal secundario a cualquier otra situación y que no necesariamente tienen que ser aislados, pero esto lo tiene que determinar un profesional de la salud. Hacer una adecuada desinfección del calzado, que los sitios de desinfección del calzado a la entrada de la escuela no sean lo que hemos visto en los centros comerciales, unos tapetes todos secos que no sirven de absolutamente nada y que, vuelvo a lo mismo, generan una sensación de falsa seguridad. La medición de la temperatura es muy, muy importante. Padres de familia, los termómetros frontales, tenemos más de 15 años ocupándolos en los termómetros, en los consultorios pediátricos, perdón, los termómetros frontales tenemos más de 15 años que los pediatras los ocupamos en nuestros consultorios. En muchas escuelas se utilizan desde la epidemia de influenza, no mata neuronas, no borra recuerdos, no hace ningún daño y es un método eficaz. En las redes sociales se difundió un video en donde se veía como un colega profesional de la salud medía la temperatura a un paciente con coronavirus y al medirla en la frente marcaba 38.7 grados, al medirla en el brazo marcaba 36.5 grados. Entonces, el uso inadecuado de esos termómetros, si no lo hacemos de la manera adecuada, nos va a dejar pasar muchos alumnos infectados y que pueden diseminar la enfermedad. Y que, como mostrábamos en el ejemplo hipotético de diapositivas anteriores, le puede costar la vida a más de una persona. Entonces, seamos responsables, seamos conscientes. El medirnos la temperatura en los brazos, en las manos, no nos hace ni más nice, ni más inteligentes, todo lo contrario, ni nada por el estilo. La manera adecuada de medir la temperatura es en la frente. Y Asociación de Padres de Familia, si se presenta algún padre renuente a esta medida de seguridad, la escuela y la asociación de padres tienen todo el derecho de prohibir la entrada a alumnos que no se dejen tomar la temperatura en la frente por seguridad de todos. Esto es una labor compartida y esto lo tenemos que hacer de esta manera porque si no, no gasten en termómetros frontales. Si se la van a medir en el brazo, no les va a servir de absolutamente nada. Y tenemos que llevar una bitácora para el registro y manejo de cualquier situación anormal, porque esto nos va a ir dando la experiencia para decisiones a futuro y para cada vez aprender más del manejo de esta situación. Como les decía, una sugerencia para las instalaciones seguras es el proporcionar lavamanos disponibles a todos los niveles y en cualquier sitio, tener garrafas de alcohol gel disponible, tener cubrebocas disponibles, y esto es algo compartido. Si bien los alumnos deben de llegar con el cubrebocas desde su casa, el que ellos prefieran, de Batman, de Superman, de la Mujer Maravilla, de tela, de triple pliegue, el que tengan al alcance. Sabemos que durante la estancia escolar el cubrebocas puede sufrir algún accidente, ruptura de la liga, se ensucia, se humedece, etcétera, etcétera. Entonces, es adecuado, es parte de la estrategia que la escuela tenga disponibles cubrebocas para los alumnos que sufran un accidente. No se vale confiarnos a que la escuela nos va a dar el cubrebocas. Lo tengo que llevar desde mi casa, pero también debo de saber que si mi cubrebocas sufre algún accidente, la escuela me puede proporcionar uno. Padres de familia, los cubrebocas no provocan disminución del flujo de oxígeno al cerebro de los niños, no los van a asfixiar. Sí es adecuado retirarlos en actividades físicas como correr o brincar, siempre y cuando se guarde la sana distancia, pero en actividades comunes no los va a sofocar. Los profesionales de la salud aguantábamos hasta 8 horas con el cubrebocas N95, que además de proporcionar un mayor sello hermético y un menor intercambio de oxígeno, era muy molesto porque nos lastimaba hacia el puente nasal, nos lastimaba la frente,
pero nos aguantábamos, porque sabíamos que de por medio iba nuestra vida. Entonces, un cubrebocas convencional no le va a hacer daño a absolutamente nadie y sí nos va a proteger a todos. Y las instalaciones escolares, principalmente las aulas, deben tener una ventilación adecuada, ya sea con aire natural o si no se cuenta con la posibilidad del aire natural, con extractores de aire que son bastante baratos y bastante fáciles de instalar para proporcionar un ambiente seguro a los alumnos. Y recuerden papis, recuerden maestros, recuerden alumnos, la mejor prevención es la información, pero la información adecuada. Sabemos que en la actualidad, a través del Internet, yo puedo tener acceso a muchas fuentes de información, pero siempre chequen que sean fuentes de información confiables y de personas que conocen del tema. Yo les agradezco mucho la atención y sobre todo a la Asociación de Padres de Familia la invitación a esta plática y quedo a sus órdenes para cualquier otro tema relacionado con el cual yo los puedo apoyar. Repito, cualquier granito de arena siempre es importante. Les agradezco mucho la atención. Este es un saludo de todo mi equipo de la clínica COVID donde estuvimos atendiendo a pacientes pediátricos aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, dejo mis datos de contacto para cualquier otra situación para la cual yo les pueda ser útil y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Guadarrama el haber compartido con nosotros su experiencia. Les deseamos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo lleno de mucha salud. Indivisa manent, lo unido permanece.